En esta tarde estamos en el versículo 2, tercera parte de este salmo que hemos iniciado hace 3 semanas. Y hemos visto, ¿verdad?, que la Biblia nos muestra que Jehová es simbolizado como un pastor. Adonai, Dios Hashem, el Señor, es en la Biblia retratado como un pastor, y a nosotros el Espíritu Santo usa a las ovejas para podernos hacernos entender la analogía que existe entre las ovejas y entre nosotros. Como ya tenemos ya 2 conferencias anteriores a esta, los que sean nuevos y vengan por primera vez, compren las conferencias anteriores para que entiendan por qué somos ovejas. Porque somos los seres humanos tontos, indefensos, inútiles, incapaces de poder ayudarnos, incapaces de poder encontrar la luz, incapaces de saber quién es el pastor, si es Bin Laden, si es el gurú, si es Hare Krishna, si es Mahoma. Si no nos ilumina el Espíritu de Dios, y si no tenemos a Jesús y no podemos tener un encuentro con Él, viviremos descarriados, balando por todos lados, buscando pastos, sin descansar, heridos, lastimados, víctimas de todos los lobos y de todos los coyotes y de los falsos líderes religiosos que han surgido por el mundo, y jamás tendremos la capacidad de poder distinguir la verdad. En esta noche vamos a ver en el versículo 2 la frase, junto aguas de reposo me pastoreará. Alme menuhot llena haleni. En el hebreo, alme menuhot llena haleni. En lugares o en aguas de reposo me pastoreará. Una de las cosas más importantes que inmediatamente resaltan ante nuestros ojos en este momento es que dice que para que podamos ser pastoreados, y vamos otra vez, como lo hemos hecho siempre, a entender lo terrenal. Porque si no entendemos lo terrenal, ¿cómo vamos a entender lo espiritual? Las ovejas, para poder ser pastoreadas, tienen que estar junto a aguas o junto a donde haya un río. Pero no solamente el Espíritu Santo dice, junto a las aguas me pastoreará, sino que observen ustedes los detalles del Espíritu Santo, que estas aguas, donde las ovejas pueden ser pastoreadas, tienen que ser aguas reposadas. Ustedes saben que las ovejas, cuando el pastor las lleva a beber, no pueden beber agua donde 10 minutos antes el ganado, vacas o caballos, bebieron agua. Porque cuando llegan las vacas al río y los caballos y meten las patas para comenzar a beber, el lodo sube hacia la superficie y se mezcla el agua. Y si las ovejas llegan y hay lodo flotando o hay tierra flotando, son tan delicadas. Y qué maravilla que así las haya hecho Dios para que pudiéramos entender nosotros. Son tan delicadas que si beben agua mezclada, se enferman inmediatamente del estómago. Y el pastor comienza a tener problemas tremendos. Entonces todo pastor sabe perfectamente bien que cuando se acercan a un río y hubo ganado 10 minutos, 15 minutos antes, se tiene que esperar por lo menos media hora para que baje todo lo que subió y se asiente otra vez, y cuando las ovejas puedan beber el agua esté absolutamente reposada. Transparente, ¿verdad? Pura, diáfana, clara como el cristal. Ahora tenemos otra palabra que es pastorear. Y la palabra pastorear implica varias cosas. La palabra pastorear implica cuidar. Un pastor tiene que estar continuamente cuidando. Que no se le brinquen, que no se le salgan, que no se meta al rebaño un lobo, que la oveja no entre a beber agua alborotada, o donde el ganado comió antes, que cuando se acuesten, lo vimos en la clase pasada, no haya piedritas para que la oveja pueda descansar y producir una mejor lana. Entonces, pastorear implica cuidar. Y cuando la Biblia nos llama a nosotros pastores, ¿verdad? A las personas que ha puesto Dios en las iglesias, implica que el pastor tiene que hacer lo mismo con los congregantes. Nosotros tenemos que estar así, ¿verdad? Los pastores cuidando que quién se mete, quién entró, esa familia que llegó, de dónde llegó, por qué llegó así.
qué es lo que está enseñándose en la escuela dominical, qué se está enseñando en el estudio en esa casa, qué está pasando por acá, porque tenemos que estar velando y protegiendo el rebaño del cual Dios nos puso como obispos y pastores de las almas de ustedes. Ustedes se van a su casa y antes, hace 60, 80 años, un pastor era uno de los oficios en el mundo y en Europa más prestigiados que había. Se les respetaba, se les trataba con dignidad, era igual, estaba en el nivel o mucho más que un licenciado, que un abogado, pero conforme el tiempo fue pasando, se fue degradando y degenerando. Y ahora los pastores, de acuerdo a la gente, tiene que ser ahí un hombre así con la camisita, con sus guarachitos, y pues ahí si tiene su bochito, pues que ande su bochito, y no tiene que tener una casa mejor que yo, y tiene que ser así, tiene que ser de lo peor. Personas incultas, personas mal vestidas, porque se degradó el simbolismo de lo que era un pastor. En Estados Unidos no, en Estados Unidos regularmente la persona que tiene un pastorado tiene preparatoria, tiene la mayoría carreras universitarias, tienen estudios teológicos profundos, mas no es así en Iberoamérica, donde de 3 años de un instituto bíblico, con la pura primaria, entran a pastorear iglesias. Entonces en la iglesia hay licenciados, hay abogados, hay científicos, hay jueces, y no tienen una cultura lo suficientemente de nivel académico para poder hablar, y no pueden dejarse convencer las personas profesionistas de estas personas que les falta mucha preparación. Ahora ya se está dando más énfasis en la preparación, pero el pastoreo es el oficio y la dignidad más grande a la cual un hombre puede haber sido llamado. Servir a Dios y dar su vida por sus ovejas. Y cuando las ovejas comprenden que tu pastor, a la iglesia a la que tú perteneces, él ora por ti con su esposa y con los demás pastores, te das cuenta que si tú tienes protección y muchas veces en la vida te ha ido bien o te han cuidado o no te ha sucedido aquello, ha sido porque alguien en tu iglesia, que es el pastor, cuyas oraciones llegan al trono de Dios como los ángeles de los niños que ven el rostro de Dios todos los días, ora por ti todas las noches. Como dice Hebreos 13, someteos a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. El pastoreo implica no solamente cuidar, sino también alimentar. Y el pastor es el responsable, repito, de los pastos, y ya lo vimos, que tienen que ser delicados. La palabra de Dios que se predica tiene que ser un alimento fresco. El pastor es una persona que tiene que vivir en la palabra de Dios. Hechos 6:4. Necesitamos, dicen los apóstoles, dedicarnos solamente a estar en la palabra y en la oración. Cuando Moisés entendió esto, y era tanta gente a la que tenía que atender, llegó Jetro, su suegro, y le dijo: Moisés, vas a sucumbir, vas a desfallecer, nombra a jefes para que ellos vean a la gente, ellos te traigan los problemas a ti, y tú puedas resolver solamente aquellos que requieran de tu sabiduría. Porque es imposible que tú te puedas entregar a las miles de personas que tienes como ovejas. Y así hay en las iglesias ovejas muy, muy ingratas, que no entienden en verdad que el pastor es imposible que atienda a todas. Por eso hay diáconos, por eso hay coordinadores, por eso hay jefes de estudios bíblicos, por eso hay personas a quien se les delega esto, porque imagínense nada más, por ejemplo, yo el domingo son 3 servicios o 2 servicios, y consejería y predicar, y uno no puede estar así, uno tiene que estar en la presencia de Dios para que cuando nos paremos delante de ustedes podamos tener la unción del Espíritu Santo. Jesucristo se subía a una barca y desde la barca le hablaba a la gente porque ya no aguantaba a la gente. La gente tiene la tendencia de absorber a los líderes. Y llegan con cada cosa: pastor, fíjese que me moqueteó mi esposo por aquí por allá. Hermana, ahorita tengo 2 minutos. ¿Usted cree que en 2 minutos le voy a resolver su problema? Hermano, quiero que me dé consejería. Mire, si tienen un problema familiar, tenemos consejería, hagan una cita, hablen por teléfono a nuestras oficinas, les damos la cita. No hay una sola persona a quien no se le atienda, pero todos quieren así, en microondas, en 3 minutos, oír una respuesta y solucionar sus problemas. Y es imposible. Todos los problemas necesitan ser analizados, necesitan ser investigados. ¿Y qué antecedentes tiene usted? ¿Cómo anda usted con el Señor? ¿Su esposo ya oyó el Evangelio? Pero es como si llegas al doctor: doctor, me duele aquí, ¿qué tengo? Oye, mira, necesito mandar exámenes de orina, de sangre, para tener un diagnóstico adecuado y propio, porque me puedo equivocar y a lo mejor aquí te duele, pero el problema lo tienes aquí. Y es exactamente espiritualmente. No podemos así decirles: este es tu problema. Necesitamos ahondar en tu vida, en tu familia.
Y por eso tenemos las oficinas para darle cita a las ovejas. Pero un pastor necesita alimentar. Necesitamos saber qué clase de alimento estás tomando. Llega la persona con el doctor, doctor, pues me duele aquí, por acá, y el hermano tiene una panza de Santa Claus. Y el hermano tiene más de 40 años y toma Coca-Colas, y toma azúcares, y toma grasas, y fuma, etcétera, etcétera, y quiere que el pastor venga y le saque el espíritu de retortijón. O que el doctor lo cure, mire, le voy a dar unas medicinas, don Pancho, pero usted va a cooperar conmigo. En primer lugar, lo voy a poner a dieta. En segundo lugar, va a levantarse más temprano. En tercer lugar, va a hacer usted ejercicio. Esa es la parte que le corresponde a usted. No me eche la culpa si las medicinas no funcionaron. Usted tiene que tener su parte en su rehabilitación, y lo mismo es espiritualmente. Ahí pues yo no me levantaba y no he podido animarme y me siento con muchos temores porque la parte de usted, señora, jamás la ha llevado a la acción. Y si tú no haces lo que te corresponde, no puede el pastor ser responsable de toda tu alimentación. Tú tienes en tu casa que estudiar la Biblia. Tú tienes que encontrar a Dios. Tú tienes que descubrir a Cristo de una forma personal. Tienes que descubrir su carácter, conocer su persona y saber que Él es el Todopoderoso. Tu pastor te va a ayudar a la parte de la Biblia que tú no conoces y decirte, este es el camino. Pero tu responsabilidad delante de Dios es buscarlo con todo tu corazón y con toda tu alma. Y de eso tu pastor no puede ser responsable. Es una cosa entre tú y Dios. El pastoreo también implica dirigir. El pastor, ya lo vimos que las ovejas son semiciegas. Y no pueden ver las ovejas como 2 o 3 metros. Entonces el pastor trae un callado. Y cuando la oveja no puede ver al pastor, y como muchas veces les ponen cencerro como a las vacas, a las que van hasta adelante, las ovejas tienen un oído muy desarrollado, más que la vista. Así las hizo Dios. Y cuando las ovejas oyen que el pastor golpea el callado en las piedras o en algo sólido, la oveja, aunque no lo vea, lo sigue por lo que oye. Jesús dijo que nosotros no lo conocíamos. Ninguno de nosotros conocemos a Jesús. Ninguno de nosotros lo hemos visto, pero lo oímos. Mis ovejas conocen mi voz y no oirán la voz del extraño. Así que si llega el Gurú Maharaj Itachi a decirme que Él es Dios, mis oídos ya saben quién es Jesús. Si hay un falso profeta sale por la televisión del cine, yo ya sé, de acuerdo a lo que habla, que no es la voz de mi Señor. Cuando hay una enseñanza que es herética, ya en mi espíritu discierno, 1 Juan 4, probar los espíritus, que ese espíritu no es de mi Señor. Mis ovejas distinguen mi voz y no se van con la finta. Por lo que si tú me dices, soy cristiano y todavía soy mormón, soy cristiano y todavía soy masón, soy cristiano y todavía soy comunista, porque las dos cosas no había la diferencia, me doy cuenta que no eres ninguna de las dos. Porque las ovejas de Jesús distinguen ya perfectamente bien la voz de su pastor. Y dice la Biblia que Él nos da vida eterna y nos guía a sendas de justicia por amor de su nombre. El pastoreo también implica animar. Y cuando nosotros somos animados, es porque la naturaleza humana tiende al desánimo. Miren ustedes en el libro de Isaías capítulo 40, la Biblia es un libro tan maravilloso que cuando la conoces jamás regresas al psicólogo. Nunca. Porque tú encuentras el pastoreo que tu alma necesita en este libro maravilloso. En Isaías 40, dice la Biblia en el versículo 28 al 31, Isaías 40, 28 al 31, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Escuchen ustedes cómo el Espíritu de Dios nos describe a ese Dios, el autor de la Biblia. El Dios del Creador no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En primer lugar, Dios nos dice en esta tarde que Él es la fuente de la energía. El universo tiene que tener un creador.
Detrás de un diseño tiene que haber un diseñador. Uno de los argumentos contra el ateísmo, y uno de mis argumentos favoritos dentro de la apologética cristiana, se llama el argumento del diseño inteligente. Si tú te encuentras una pintura, tienes que concluir que las hormiguitas no se subieron ahí, pusieron todos los colores y pintaron, ¿verdad?, una obra de arte. Si tú pones a 40 changos arriba de un piano que pasa 1 millón de años, no pueden componer en 40 años la 9ª sinfonía de Beethoven, por accidente. Detrás de esa sinfonía tiene que haber una mente, un talento musical que fue el que hizo esa sinfonía. Si tú ves el universo que nos rodea y ves el orden perfecto, la creación, la distancia, el sol y la tierra, las estrellas, el orden, la forma como la composición del mismo oxígeno a nuestro alrededor, las neuronas de nuestro cuerpo, nuestros genes, nuestro ADN y todo lo que ves, no puedes decir ni concluir, se hizo por accidente. Porque caerías en el irracionalismo y en la estupidez filosófica. Cuando nosotros vemos eso, entonces si hay alguien que está sosteniendo todo y hay alguien que mantiene todo, es la fuente de energía. Ahora, Dios ha entrado en mi vida y en tu vida cuando somos cristianos. Entonces, mi cuerpo físico está sujeto a una maldición de acuerdo a la Biblia. ¿Cuál es esta maldición que nos envuelve aún cuando somos cristianos? La maldición de que nos estamos envejeciendo. Esto físicamente se llama la ley de la entropía. El desgaste, todo se acaba, todo se oxida, todo se echa a perder. Un refrigerador es una prueba física y científica que la evolución es una tontería. Porque las cosas en la evolución dice que vamos de menos a más. Y la Biblia dice que todo va de más a menos. Entonces nos damos cuenta que todas estas leyes físicas que funcionan en el universo tienen su paralelo en la Biblia. Y que si existen leyes morales y leyes físicas es porque el Dios de la Biblia las estableció. Y son inexorables e inviolables. Entonces, este Dios no puede cansarse. ¿Por qué? Porque el cansancio y el desfallecimiento físico mío y tuyo se debe a una maldición. ¿Cuál es la maldición? Que nuestros primeros padres pecaron. Y la paga del pecado es la muerte. Y está establecido que tenemos que morir. Y por eso, cada día que pasa, envejecemos y millones de células dentro de nuestro organismo mueren día a día. ¿Por qué? Porque es la ley de que cada día envejecemos más. Hasta que llegamos otra vez al estado infantil como nacimos, y los viejitos otra vez regresan, es como un ciclo, a ser bebés otra vez, y los tienen que cuidar, se les tiene que alimentar, etcétera, etcétera, porque es la ley de la vida. Pero el Dios eterno no desfallece ni se cansa porque Él es la fuente de energía, de donde deducimos que cuando nos sentimos desanimados, y cuando sientes que ya no tienes fuerzas para vivir, y cuando sientes que ya estás perdiendo el ánimo y la esperanza, y que el panorama delante de ti es oscuro, y que nunca vas a salir de pobre, y nunca te vas a poder casar, y siempre vas a vivir con esa mujer o con ese hombre, y siempre va a ser así tu vida, y eres un Gutierrito, es verdad, y nunca aventas para nada. El momento en que tú recuerdas a quién es el Dios que tú estás sirviendo, en ese momento caes de rodillas, porque ese Dios, que es la fuente de la energía, tiene el poder para que cuando estemos casi a punto de flaquear y desmayar y, como dicen, tirar la toalla, darnos fuerza para poder levantarnos y volar como las águilas. Miren lo que dice: Él da esfuerzo alcanzado, versículo 29, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. No necesitas un shot de tequila, no necesitas Prozac, no necesitas Viagra, no necesitas mota, ni coca, ni nada para que puedas renovar tu energía, ni que te hagan una operación especial, nada, absolutamente nada, porque Él es el Dios que quiere que tú descubras, cuando te encuentras en esta situación, que Él es real. Tú no puedes llegar con el pastor: pastor, me siento de fallecer, ayúdeme. ¿Y cuántas ovejas se acercan al pastor creyendo que Él es Dios? El que te da la fuerza, hermanito, quiero que me eche la bendición. Como si estuviéramos, así no se imaginan cuánta gente hay. Vengo a que me eche la bendición. Oye, pues si no estás en San Mateo Atenco, hijo. No es la peregrinación.
Pues vengo que me eche la bendicioncita, mi patroncito, para que me vaya bien y venda mis gallinitas. Vengo para que ore por mí, para que me vaya bien, hermano. Y se convierte el pastor en un Aladino donde el pastor, si te bendice, ya te va bien. Y esto no es posible, no es posible que tú puedas permanecer en ese nivel de pensamiento. Porque es Dios, la fuente de tu fuerza, la fuente de tu ánimo, la fuente de tu fortaleza espiritual. Dice la Biblia, versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan, o sea, aún la palabra muchachos está hablando como de entre 8 y 16 años en el hebreo. Y los jóvenes ya son como entre 18 y 25. Si este ser humano, que es la juventud, en su máximo nivel, que es la juventud, que es donde más energía tenemos y más fuerza, flaquean y se cansan y caen los que esperan en Jehová. Tendrán, esta palabra no es restaurar, sino son fuerzas nuevas. La diferencia está, hay un coche en 1995 que me regalan y lo convierto en nuevo pintándolo y restaurándolo. Este es un coche restaurado. Uno nuevo es 2003 salido de la fábrica. Esa es la diferencia. Entonces Dios no viene a renovarnos o a parcharnos las fuerzas. Nos viene a dar nuevas. O sea, que esas fuerzas no existían dentro de mí antes de que Él actuara. Pero noten ustedes en el versículo 31 quiénes son los que los que tienen esas fuerzas y reciben esta energía divina, los que esperan en Jehová. La palabra kafá en el hebreo, que se tradujo esperan, kafá, significa pegado con goma. Pegado con goma. A ver otra vez. Los que están pegados a Dios. Ah, ya lo entendiste. Los que están así con Dios, ellos y nada más ellos tendrán nuevas fuerzas para seguir volando. Esto me habla, ¿verdad? Que en el momento en que yo caigo de rodillas, algo sobrenatural sucede. El momento en que entramos en la oración y me acerco a la Biblia, me estoy acercando al origen y a la fuerza de la energía del universo. Y ese contacto con esa fuente, con ese dinamo, con esa pila, ¿verdad? Con ese poder que el cual sostiene al sol, al acercarme yo con él, inmediatamente, como consecuencia lógica, es que al acercarme a la fuente del poder del universo que es Dios, yo saque todo aquello que yo no tenía y después de estar con Dios, tengo ganas y fuerza para vivir. ¿Por qué se usan las águilas como ejemplo de aves? Las águilas es la única ave. Todos los ejemplos que la Biblia usa son porque el Espíritu Santo los escogió. No dijo tendrán fuerzas como los opilotes o como el pájaro carpintero. El Espíritu Santo escogió a las águilas. Ustedes saben que las águilas son las únicas aves, las únicas, que cuando viene una tormenta, la mayor parte de las aves corren, se meten debajo de los árboles, buscan refugio en cuevas, etcétera, etcétera. El águila es la única ave que cuando ve una tormenta se vuela contra la tormenta y la sobrepasa porque sabe que arriba de la tormenta no le puede hacer absolutamente nada. Cuando Dios está diciendo que tendremos fuerza como el águila, significa que tendremos una fuerza para vivir. Que cuando veamos ese problema que nos está apantallando como un gigante, y ay mi suegra, o ay el problema del abogado, y el problema de la escuela, y mi futuro, y mi empleo, y los gigantes que vemos que parecen tormentas que no pueden ser deshechas, nos da una fuerza a Dios para no huir de nuestros problemas, sino enfrentar nuestros problemas para estar arriba de nuestros problemas y darnos cuenta que nuestros problemas no son más grandes que el Dios que servimos. Gloria a Dios. Regresamos al Salmo 23. El pastoreo implica ánimo. Y continuamente el apóstol Pablo escribía que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
Un cristiano que está desanimado, que ya tiró la toalla, ya, ¿para qué? No, ya, esto no se va a arreglar, no se va a arreglar. No, yo de aquí de perico perro no salgo, hermano. Quédate de perico perro. No, yo ya tengo 35 años, yo no me caso, no te cases. No, para que yo consiga empleo, no vas a conseguir empleo. Todos nosotros nos fabricamos cárceles mentales. Y nos encerramos en estas cárceles mentales y nosotros mismos nos ponemos un candado. Y nosotros mismos decimos, de aquí no salgo, pues no sales. Pero cuando tú descubres esto, de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que el Señor me pastoreará, que ninguna arma forjada contra mí prosperará, que Él es mi Dios y siempre me ayudará, y que no me dejará, y que no me desampararé, cuando me siento desmayar, y siento que pierdo fuerzas, y pierdo el ánimo, y estoy desilusionado, y me han pasado 1001 cosas, es un pecado enorme quedarme tirado, porque se llama el pecado de la incredulidad. Y es el pecado por el cual el pueblo de Dios no entró a Canaán en el Antiguo Testamento. Es el pecado más grave de dudar que Dios tenga el poder de sacarte adelante. Es el de dudar que creer que toda tu vida va a ser igual y que tú te has condicionado históricamente para mantenerte en esa posición y jamás vas a poder abrirte paso en la vida. ¿A quién crees que estás sirviendo? Decía David, Dios es el que me unge mis manos y me las adiestra para la batalla. Dios es mi roca, Dios es mi fortaleza, Dios es mi escudo. ¿De quién temeré? ¿De quién? Cuando tú descubres ese a Dios y te descubres que Él es real, no solamente lo oyes en los estudios, sino que tú lo has experimentado, lo has vivido, has tenido esas fuerzas, te ha levantado, has sentido su amor, has sentido cómo te ha abrazado su misericordia. Cuando tú experimentas ese poder y ese Dios viviente, es cuando verdaderamente comienzas a conocer que es un Dios que su esencia es amor. Y ese amor de Dios, ¿sabes cuál es el amor de Dios? El amor de Dios es cuando yo hago algo bueno, aprueba lo que hice. Y cuando hago algo malo, Dios me acepta. Pero Dios no me ama más ni cuando hago algo bueno, ni cuando hago algo malo. Su amor es perfecto e incambiable delante de mí. Dios nunca dejará de amarte menos, ni tampoco habrá nada que tú hagas para que te ame más. Su amor es inalterable. Él no está sujeto a nuestros cambios. Él, aunque seamos infieles, sigue siendo fiel. Bueno, ese pastoreo es el que nosotros encontramos. Ahora, ¿qué simbolizan las aguas de reposo en la Biblia? Bueno, las aguas de reposo significa la Biblia. Vayamos a el Evangelio de Juan, capítulo 7. Estas aguas reposadas, que no tienen mezcla de lodo, que no están adulteradas, la única agua limpia que un cristiano puede beber espiritualmente, se encuentra en la palabra de Dios. Dice en Juan 7, versículos 37 y 38, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, o sea, Jesús gritó. Todo mundo en la fiesta, hagan de cuenta que hay una fiesta grandísima y alguien se para, un momentito, por favor, escúchenme la atención, y todo el mundo se calla. Jesús en el último día se pone de pie y grita, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué cosa? Vean ustedes la relación. Jesús es la fuente de la fuerza, del agua cristalina, de las aguas reposadas,
donde Dios me pastorea. Mientras yo mantenga mi comunión con Jesús, estoy dentro del rebaño. Porque Él es el único que puede saciar mi sed. Y fuera de Jesús, ni tu esposa, ni tu esposo, ni el pastor, ni el cura, ni el cardenal, ni tu compadre, ni San Martín de Porres, ni la Virgen, ni la Madre Teresa. No hay nadie en este mundo a quien tú recurras donde puedas tú encontrar lo que tu alma necesita, más que en la persona de Jesucristo. Hace muchos años, un procurador romano llamado Pilato tenía a Jesús enfrente. Y entonces Jesucristo se le quedó mirando y Pilato lo volvió a mirar a los ojos y le dijo, ¿eres tu rey? Y él dijo, tú lo has dicho. Y Jesús le contestó a Pilato, yo para esto he nacido y he venido al mundo. Y Pilato le contestó, ¿qué es la verdad? Pilato nunca se imaginó que la respuesta no era algo filosófico, pues la verdad es esto o es este concepto, sino que Pilato tenía enfrente de él a la verdad. La verdad no es un concepto filosófico, la verdad es una persona que se llama Jesús. Una de las argumentaciones más grandes de la filosofía moderna es precisamente esto. Pregúntale a tu maestro de filosofía, ¿qué es la verdad? No hay un solo filósofo, ni en la cultura griega, ni los del siglo XX, que hayan contestado, y como dijo Dion Teofilito, ni la contestarán, ¿qué es la verdad? ¿Saben ustedes por qué? Porque la verdad, para que sea verdad, en primer lugar, no puede estar sujeto a ningún cambio. Algo que fue verdad hace 40 años y ahora no es verdad, no puede ser verdad. Era una verdad relativa, pero no era una verdad absoluta. Y cuando nosotros llegamos al absolutismo de la Biblia, descubrimos que solo la Biblia, este es el único libro que contiene verdades absolutas. Ningún tomo de los billones que han existido de literatura en toda la historia tiene verdades absolutas más que la Biblia. En la Biblia es blanco o es negro, es bueno o es malo. En la Biblia no hay zonas grises entre que puede ser y que no puede ser. Tú toma el libro del origen de las especies de Carlos Darwin y dice el origen de las especies. Puede que, chance, quizá, no lo sé, a lo mejor, tal vez. ¿Tú crees que esas frases son científicas? Nunca jamás en la Biblia llegas a encontrar esto. La Biblia comienza, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así comienza la Biblia. La Biblia no trata de probarte que Dios existe, la Biblia comienza afirmando que Dios existe. Y cuando nosotros encontramos eso, nos damos cuenta por qué Jesús es el centro de nuestra fe. Y cuando tenemos una comunión con Jesús, encontramos, vayamos a Proverbios 8, que no puede haber comunión con Jesús sin la Biblia. ¿Por qué? Porque la comunión con Jesús no es una comunión mística, nada más, o ascética. Hace mucho tiempo surgió un grupo de personas llamados los ermitaños. Y después Roma absorbió esta filosofía y comenzó a fabricar conventos y monasterios. Y detrás de un convento y detrás de un monasterio se encuentra una filosofía antibíblica que enseña que el ser humano tiene que recluirse y aislarse del mundo para encontrar la paz y a Dios. Entonces las reinas que habían arrastrado la cobija, ¿verdad? Ya en los tiempos antiguos, y los reyes y los mujeriegos que por aquí, pues ya no quiero nada, me voy a un convento a encontrar la paz con Dios. Sin embargo, la Biblia nos muestra todo lo contrario, porque ahí en el convento y ahí en el monasterio es donde más tentaciones vas a tener. Hasta batear con la zurda vas a acabar. Este
tipo de vida de recluirse y aislarse y creer que uno tiene que alejarse y irse a una montaña para encontrar a Dios, se llama ascetismo. Un asceta o un ermitaño es una persona que equivocadamente, sinceramente, pero equivocadamente cree encontrar a Dios en la soledad. Y aunque Dios se encuentra en el silencio, Jesús oró en Juan 17 y le dijo al Padre, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Imagínense que todos nos fuéramos a encontrar a Dios. ¿Quién iba a ganar a los policías si no hay policías cristianos? A los senadores, a los diputados, a los presidentes, en tu colegio, en tu universidad. Si nos aisláramos todos, ¿qué bien le haríamos al mundo? Dios quiere que estemos ahí como plomero, como electricista, como ingeniero, como arquitecto, dando testimonio de su gracia y mostrándole al mundo en todos los ámbitos y en todas las disciplinas académicas que Dios existe. Entonces, no es el propósito de Dios de que nos aislemos del mundo. Ahora, para encontrar a Dios, no lo encuentras en un convento, lo encuentras en la Biblia. Miren ustedes en Proverbios 8, versículos 8 y 9, lo que dice Salomón. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado la sabiduría. No hay alguna cosa en la Biblia que no sea justa. Oye, hermano, pero cuando Dios mandó matar a los cananitas, ¿fue justo? Y cuando Dios mandó que murieran estas personas, ¿fue justo? Desde tu perspectiva de la justicia, no. Pero cuando entiendas que la justicia de Dios es superior al prospecto que tú tienes de la perspectiva de la justicia humana, vas a comenzar a acomodar tus pensamientos a los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces tú tienes que entender que para poder entender los pensamientos de Dios, dice el versículo 9 de Proverbios, son rectas al que entiende. Pero si tú no has entendido lo elemental, ¿cómo quieres entender la predestinación? ¿Cómo quieres entender Apocalipsis? ¿Cómo quieres entender por qué hay huracanes y por qué hay inundaciones y por qué sigues teniendo ese concepto de que si Dios fuera bueno, no permitiría niños que nazcan con cara de sapo? Si Dios fuera bueno, no permitiría tormentas. Si Dios fuera bueno, no permitiría que ese trailer se echara en reversa y matara a esa criatura de 6 años. Si Dios fuera bueno, no permitiría que un francotirador estuviera matando a la gente porque él podría mandar y impedir que el francotirador tirara. Si Dios fuera todopoderoso, él podría tener al diablo y destruir al diablo porque él es todopoderoso. ¿Qué contestas a todas estas interrogantes? ¿Tienes bases para defender tu fe? ¿Conoces al Dios del carácter de la Biblia para poder decir esto por esto y por esto? Y todas estas interrogantes son válidas. Y nacen de los seres humanos que no entendemos. Pero para eso nos dejó Dios la Biblia, para guiarnos y pastorearnos en aguas de reposo. Tú traes una empachada, es lo que traes, ¿verdad? Porque, ¿sabes por qué tienes esas dudas? Porque la revista duda. Y vas a Sanborns y compras los libros de Benítez, El caballo de Troya, y llegas acá y lees aquella revista, y por eso tienes el estómago así, porque las aguas que estás bebiendo no son reposadas, están mezcladas, adulteradas con otras filosofías, y estás enfermo filosóficamente. Estás confundido en tu mente, ya no sabes qué es bueno y qué es malo. Y pues aquí esta revista dice que Jesucristo desapareció en Yucatán, y que en Toluca comió chorizo, y que los ovnis, y que por allá, y que esto y que el otro, y hay tantas cosas pululando y espíritus por el aire y en revistas y en libros, y el problema está que estás bebiendo de aquí, y bebiendo de aquí, y bebiendo de allá, y no tienes una dieta en la palabra de Dios. Y cuando tú no tienes una dieta en la palabra de Dios, carecerás del discernimiento para distinguir qué es lo que estás leyendo y si es verdad o no es verdad. Te vas con la finta, con cualquier cosa que leas. Todas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado la sabiduría. Dice Proverbios 30, versículo 5, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Dice el Salmo 119, versículos 97 al 100. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación.
Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Miren ustedes el poder de la palabra de Dios para un ser humano que la ama verdaderamente. Dice David que la ley de Dios todo el día meditaba en ella. ¿Lo haces tú? ¿Qué significa esto? En la mañana, antes de irte a trabajar, antes de irte a la universidad, memoriza 2 o 3 versículos. Y vete en el camino, en el metro, en tu carro, en el taxi, repasándolos, memorizándolos. Esa va a meditar, pensar en ellos, pensar en ellos. Juan, Jesús se levantó en el gran día de fiesta y dijo, el que tenga sed y venga, como dice la Escritura, y lo repites, y lo repites, y lo repites, y comienza a hacerte preguntas, y comienza la palabra de Dios a impregnarse, a impregnarse, a impregnarse en tu mente, y la palabra de Dios comienza a limpiarte todo el mugrero que traes filosófico y comunista y masones y gurús y el Dalai Lama y la revista Duda, y te comienza a limpiar la palabra de Dios y comienzas a meditar y a fortalecer y tus pensamientos comienzan a ser gobernados por la Biblia. Y comienzan a levantarse fortalezas mentales en tu cerebro, donde esa fortaleza mental, esa estar pensando y meditando en la Biblia, te va a fortalecer contra los ataques del enemigo que vienen a la mente. Porque hay seres humanos tan débiles que se van con un viento y creen cualquier cosa en la vida porque no tienen la palabra morando en sus corazones. ¿Hace cuánto que no memorizas 10 versículos de la Biblia? Si yo te dijera, ven para acá, Juan Pérez, párate aquí, repítenos 25 versículos de memoria, ¿podrías por lo menos decir 5? Y el Salmo 23 te lo sabes. Creo que sí sabes Juan 3:16, ¿verdad? Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Qué es lo que nos da Dios? Sabiduría. ¿Ante quiénes? Ante nuestros enemigos. ¿Qué significa esto? Que cuando el enemigo venga y te ataque, cuando tu familiar venga y te ataque, cuando tu amigo venga y te ataque, cuando cualquier arma forjada contra nosotros venga, las palabras que nosotros vamos a decir los derrotará. Y la estrategia que tenga esa persona para destruirme a mí, a mi familia y a mis hijos, se estrellará porque en mí reside la sabiduría de Dios para resolver ese problema. Fíjese si no vale la pena meditar día y noche en la palabra de Dios. Y dice el versículo 99, más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. La sed humana solo puede ser saciada en la persona de Jesucristo. Y la Biblia es la única fuente limpia, clara y transparente donde Dios puede pastorearnos. El pastor necesita que la oveja le obedezca y que la oveja pueda ser llevada a esas aguas no contaminadas. Dice en 1 Pedro 2:2 en el Nuevo Testamento, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no, ahí está, no mezclada, no revuelta, que es la palabra de Dios. ¿Por qué Dios diseñó que la leche del pecho de una mujer fuera el único alimento? No necesita nada más que la leche de la mamá, que trae todas las vitaminas y los refuerzos para un bebé durante el primer año de nacido. El bebé llega y todo lo que la leche tiene de la mamá es suficiente para darle anticuerpos y defenderlo y todo para poder ser un niño sano. Son los niños mejores criados los que por lo menos un año fueron alimentados de la leche de la mamá. Pero el mundo tecnológico viene, ¿verdad? Y leche clavel, y por acá en polvo, y las mamás que quieren cuidar su físico, etcétera, etcétera, no saben el daño que le hacen a una criatura cuando le dan leche inventada química del mundo que no puede ser sustituida por la leche original de sus pechos. Y esta palabra, cuando el bebé llega y se pega a la mamá al pecho y saca la leche, es porque lo vemos físicamente. El bebé crece sano y fuerte. Y son bebés verdaderamente con salud cuando crecen.
porque tienen anticuerpos, la leche de la mamá, que no tiene ninguna otra leche que pueda inventar el ser humano. Y así es la Biblia, es la leche espiritual no adulterada. Los cristianos recién convertidos, pura Biblia, pura Biblia. Puedo leer el duda, no leas nada ya. La Biblia, métete la Biblia día y noche, y el momento en que te entres 2, 3 años con la Biblia, nada más la Biblia, y la Biblia, ya tendrás la capacidad de leer otros libros, porque ya tienes bases y fundamentos, y tienes un filtro en tu mente, que es la palabra de Dios. Pero si tú te acabas de convertir y estás estudiando filosofía y letras, si tú te acabas de convertir y estás estudiando psicología, te vas a dar una empachada tremenda, va a ser muy peligroso tu crecimiento. Porque es muy difícil discernir entre qué es verdad y qué no es verdad, mientras no estés siendo pastoreado en aguas de reposo. Oremos. Padre, te damos gracias porque antes éramos ovejas descarriadas. Cada quien se apartó por su camino, mas tú hiciste volvernos a tu Hijo Jesucristo, el pastor y obispo ahora de nuestra alma. Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, porque Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y Él sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Con todo esto el Señor quiso quebrantarlo y lo sujetó a padecimientos, porque cuando puso su vida en expiación por el pecado, dio linaje. Ahora vive eternamente, y su voluntad del Señor en su vida ha sido prosperada, porque ha sido hecho Señor y Cristo. Bendito Jesús, te damos gracias porque vives, y porque la verdad se encuentra en ti, en una persona. Porque la luz se encuentra en ti, en tu persona. Y porque el único camino del ser humano hacia el cielo eres tú. Todos los demás han sido falsos profetas y falsos líderes religiosos. Tú viniste, Jesús, a dar tu vida por nosotros. Abriste tus brazos en una cruz y pagaste con tu sangre por nuestros pecados, para redimirnos para tu Padre, para comprarnos con tu sangre y para hacernos reyes y sacerdotes, que algún día gobernaremos el universo junto contigo. Te damos gracias, Padre, por haber enviado a Jesucristo, tu Hijo, a este mundo, haberlo sujetado a tales padecimientos y tal quebrantamiento, para que nos dejara ejemplo que la felicidad en esta vida se encuentra en vivir para los demás. Que la felicidad y la sed solamente puede ser apagada en su persona y en la vida de Jesús. Que el único pastor que puede en esta vida darnos dirección y propósito para vivir es Jesús. Y que nos creaste como las ovejas para ser pastoreados. Toda oveja que no tenga rebaño está sujeta a ser atacada por los lobos, por los depredadores. Pero los que están bajo un pastor vivirán seguros, se acostarán en delicados pastos, en aguas reposadas beberán y descansarán de sus obras.
porque han entrado al reposo de Dios. En esta noche tal vez haya ovejas entre algunos de ustedes que están descarriados, que aun cuando tienes tal vez una religión, no tienes el descanso que tu alma anhela tan profundamente. Tal vez eres una persona rebelde y soberbia intelectualmente, que crees que en ti y en el mundo se encuentran las respuestas hacia la vida eterna y hacia el futuro. Pero Jesús te dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y vas a seguir buscando en el mundo y nunca vas a encontrar. Pero en esta noche Dios ha resplandecido la luz en tu corazón, para que si tú tienes hambre y sed, vengas a Él y bebas. Y dentro de tu vida va a haber un río. Y un río es una fuente de agua, es una corriente de agua que no se estanca nunca, está continuamente corriendo. Así es la vida de Jesús entre nosotros. Nunca llegaremos a un estancamiento, siempre saldrá de nuestra vida ríos, siempre fluiremos, siempre habrá vida, energía, esperanza, poder para vivir, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Si alguna persona en esta noche quiere invitar a Cristo a su vida por primera vez, ahí desde tu lugar, dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, reconozco que he vivido descarriado, descarriada, que no tengo un pastor. Por eso vivo tan confundido, tan lleno de temores, tan lleno de incertidumbre, porque he comprendido que me creaste para vivir cerca de tu pastor, que es Jesucristo. Quiero en esta noche entrar al rebaño de Dios. Quiero en esta noche sentirme seguro, segura. Quiero descansar. Quiero sentir ese sentimiento de paz y de poder y de fuerza que solo tú, Dios, me puedes dar para vivir para ti. Creo que Jesús en la cruz pagó con su sangre por mis pecados. Creo que a los 3 días tú lo levantaste de entre los muertos, no lo dejaste en la tumba. Y creo que Jesús hoy, en este momento, está vivo, viviendo para pedir por mí, para que mi fe no falte hasta el día de mi muerte. Señor Jesús, entra a mi corazón en este instante. Te recibo como mi Dios y mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.